Muy buenos días para todos, agradeciendo la oportunidad de compartir en esta octava Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Les presentaré el trabajo de investigación titulado Análisis de normatividad pública en calidad del aire para la ciudad de Bogotá, modelización ARIMA para contaminantes criterio. Este trabajo se gestó desde el proyecto curricular de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital. Sus autores fueron el doctor en Ingeniería Ambiental Carlos Zafra, la ingeniera ambiental Angélica Pérez y quien les habla, el ingeniero ambiental Alejandro Manco. Así pues, a lo largo de esta presentación, lo que vamos a ver es el contexto general y la pregunta de investigación que nos surgió para plantear ciertos objetivos, contarles qué materiales y métodos empleamos y qué resultados y discusión dimos pues para compartir las conclusiones que hoy traemos a ustedes. De manera general, lo que identificamos es que para el 2007, más del 50% de la concentración de PM10, concentración atmosférica de PM10 en la ciudad de Bogotá, se atribuyó al transporte público. Este contaminante, al igual que el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el ozono troposférico y el PM2.5, han sido catalogados por la OMS como componentes de la polución y además como contaminantes de suma importancia para la gestión de la polución. Al 2012, esta misma entidad reportó que 3.3 millones de defunciones prematuras se debieron a este proceso de contaminación atmosférica. Para el 2015, por su parte, el Departamento Nacional de Planeación en Colombia relacionó que cerca del 2% del PIB nacional se estaba gastando de manera anual en temas de salud para la atención de más de 67 millones de casos de enfermedades respiratorias y más de 8.000 muertes relacionadas a contaminación atmosférica. De manera puntual para Bogotá, en el 2016, con los informes de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire de la ciudad, se determinó que las infecciones respiratorias en la ciudad estaban en aumento y para este año, para el 2016, se registraron 1.6 millones relacionadas a temas de contaminación atmosférica. Teniendo este plano general, nos surgió la pregunta de investigación de qué normatividad pública implementada para el manejo de la contaminación atmosférica en la ciudad de Bogotá fue más efectiva en cuanto a la disminución de la concentración de contaminantes criterio. Esto con vista a la toma de decisiones acertadas, la planeación y el ordenamiento ambiental, apoyándonos en modelos estadísticos que permitan validar esta planeación y ordenamiento y permitiendo usar datos como los de la red de monitoreo de calidad del aire. De esta manera, entonces, propusimos como objetivo el analizar temporalmente la efectividad de la normatividad pública de calidad del aire en la ciudad de Bogotá en relación con las concentraciones de contaminantes criterio antes mencionados, utilizando modelos estadísticos durante el periodo comprendido entre los años 2007 al 2017. Este objetivo entonces nos implica la identificación oportuna de la normatividad aplicable para la ciudad en el periodo de estudio, la determinación de los modelos estadísticos propuestos ARIMA y la evaluación a partir de estos de la normatividad identificada. Así pues, partimos reconociendo que en Bogotá contamos con una red de monitoreo de calidad del aire que, si bien se compone de más de 2 estaciones actualmente, para nuestro estudio se emplearon las que vemos en el mapa, las cuales son 10, distribuidas de manera heterogénea en todo el territorio capitalino. De estas 10 estaciones, tan solo el PM10 cuenta con un monitoreo continuo en todas estas, siendo el PM2.5 uno de los contaminantes de nuestro interés con menor medición a lo largo de la ciudad. Sin embargo, entonces, considerando estas características, propusimos una metodología de investigación que estamos viendo en pantalla, compuesta de 6 fases y 7 subfases. Partimos del tratamiento inicial de datos, descargando los datos de la red de monitoreo de calidad del aire, en donde tomábamos por cada una de las estaciones y por cada uno de los contaminantes las series de tiempo de datos horarios promedio de las concentraciones. Partíamos de una limpieza general, identificación de datos atípicos y limpieza de datos negativos que no respondían a la naturaleza de un dato de concentración atmosférica. Hacíamos un análisis exploratorio de esos datos y
nos orientábamos a la completación y selección de contaminantes a trabajar, siguiendo primero el método de razón normal, en donde nos apoyábamos de estaciones vecinas para completar datos faltantes de una problemática, siguiendo eh, por modelos de regresión entre variables de la misma estación, dependiendo si había la suficiente correlación, pasando por el algoritmo de esperanza máxima, que es un proceso estadístico en donde a través de iteraciones se logra determinar el dato más probable de la serie. Con esto entonces se logró determinar o completar el mínimo el 75% de la serie de datos, para luego pasar al desarrollo y uso de modelos ARIMA, en donde partíamos de la verificación de estacionalidad, que es uno de los componentes claves de este tipo de modelos, los identificamos a través del software IBM SPS con su versión número 25 y los validamos a través de diferentes estadísticos para determinar el más adecuado para cada una de las series de datos de cada una de las estaciones y así establecer su capacidad de predicción. De manera paralela, realizamos la identificación de la normatividad pública para entonces con estos modelos, las series de datos limpias y teniendo claro cuándo se implementaron cada una de las normatividades y su vigencia, generar unos resultados y unas conclusiones a partir del objetivo propuesto. Así pues, aquí lo que vemos en la tabla es el primer resultado de identificación de la normatividad pública, en donde para el periodo de estudio 2007-2017 se evidenciaron 34 normativas con relación al manejo de la contaminación atmosférica en la ciudad. Estas fueron categorizadas a partir de si contaban o no con medidas cuantitativas de gestión, de si se orientaban al manejo de fuentes móviles o fijas, qué tipo de medidas tenían y también se consignó la fecha de expedición, reglamentación, derogación o ajuste para validar los procesos de renovación normativa y su importancia pues para el caso. De estas 34, entonces, se identificó que aquellas que se orientaban al manejo de contaminación atmosférica a partir del cambio o mejoramiento de combustibles eran la mayoría, siendo la minoría aquellas que establecían niveles máximos de emisión o proponían estrategias de ordenamiento territorial partiendo de la contaminación atmosférica como criterio. De manera gráfica, lo que podemos ver entonces de estas 34 normativas identificadas es que la mayoría se orientaron al manejo de fuentes móviles. Y adicional a esto, si evidenciamos en la gráfica del 2008, 2010, 2012, 2015 y 2017, como los años en donde se generaron mayores derogaciones o ajustes de estas, representadas por estas líneas en donde se demuestra que pues hasta esa fecha estuvieron o que en estas fechas se implementaron, pues reconocemos que para el periodo de estudio la normatividad pública en Bogotá relacionada al tema tiene un cambio promedio de 2 años, lo cual en entornos internacionales se identifica como desventajoso para la gestión adecuada del recurso atmosférico. Ahora, en cuanto a los modelos ARIMA, un pequeño paréntesis es que estos se componen de tres parámetros, el parámetro P, el D y el Q. El P responde al modelo autorregresivo que hace parte del modelo general, el cual se relaciona a la persistencia del contaminante en la atmósfera. Si este parámetro tiene, es menor a 4, se puede decir que entonces la persistencia del contaminante no es mayor a 4 meses, específicamente para este estudio. Si va de 4 a 8, entonces tiene una persistencia media, y si es mayor a 8, quiere decir que el contaminante, cuando es generado y liberado a la atmósfera, tiene una persistencia prolongada. Ahora, en cuanto al modelo I, que también está aquí enunciado, para el caso para este trabajo de investigación, se identificaron que las variables no fluctuaban bastante frente a esto, entonces la conceptualización que estamos haciendo, que estoy exponiendo, no fue necesaria. Entonces, en cuanto a los modelos de medidas móviles, que es el MA, lo que hace referencia es qué tanto fluctúa un dato versus el histórico. Por lo que entonces este parámetro del modelo se relaciona a la varianza temporal del contaminante, en donde siguiendo los mismos rangos presentados para P, tenemos que si va de 0 a 4, tiene una varianza temporal baja, es decir, que a lo largo del año su concentración se mantiene generalmente estable en niveles atmosféricos. Si tiene una
De 4 a 8 quiere decir que tiene una varianza media, y si tiene de 8 o superior es una varianza alta. Así pues, como resultados tenemos, o podemos empezar a identificar, que para el PM10 en las estaciones de toda la ciudad se tuvo una persistencia baja de no más de 2 meses, pero a diferencia entre la zona norte y la zona sur, la variabilidad que puede tener que tuvo este componente de los modelos fue mayor en la zona norte que en la zona sur. Entonces, quiere decir que a lo largo del año variaron más los de la norte que de la sur. Para el PM2.5, evidenciamos entonces que para la zona norte eh, hay mayor persistencia que para la zona sur, es decir, hay mayor renovación. En cuanto a los términos Q de PM2.5, que hace referencia a la variabilidad, vemos que no hay una clara zonificación o estructuración de datos a partir de este análisis. Y para el ozono, igual. Como vemos y les mencionábamos, el parámetro I de diferenciación en los modelos, en la mayoría de estaciones, no pasaba de 1. Quiere decir que no había una tendencia significativa en los datos que analizamos. En cuanto al monóxido de carbono, dióxido de azufre y las partículas nitrogenadas que encontrábamos, estos análisis fueron más dispares. No había una consideración tan clara como lo veíamos con el PM10, pero reconocer entonces que las variabilidades, por lo menos del dióxido de azufre, fueron las más altas de los contaminantes estudiados. Visto de manera gráfica, lo que tenemos acá entonces para los modelos mensuales autorregresivos, es decir, P, lo que podemos evidenciar entonces es que por lo menos el PM2.5 en este primer mapa de izquierda a derecha tan solo varía en una de las estaciones. Igual el PM10 en una sola. Quiere decir que en términos de persistencia de estos dos contaminantes a lo largo de la ciudad, podría decirse que es prácticamente homogénea a partir de estos datos. En cuanto a el ozono troposférico, el monóxido de carbono y los demás que fueron analizados, se manejan de manera similar a lo que les acabo de comentar, a excepción del NOx, el cual para la zona norte de las estaciones que sí lo medían, tiene una persistencia más alta que en la zona sur. Entonces, en el aire, estos duran un poco más hacia el norte que en el sur. Frente a los modelos mensuales MA, los modelos ARIMA mensuales autorregresivos, tenemos entonces que sí hay una mayor diferenciación frente a los modelos AR. Para el PM2.5, evidenciamos entonces que hacia el norte, hacia el centro y norte de la ciudad, hay menor variabilidad de estos datos, de estos modelos, versus el sur. Aquí, ¿qué identificamos? Pudimos llegar a relacionar de manera inversa estos parámetros con las concentraciones de los contaminantes. Es decir, de manera específica, para el PM2.5, como aquí estos en amarillo presentaron valores más bajos que estos en café, puede decirse que entonces estas estaciones presentaron valores más altos en términos de concentración de PM2.5 que las del sur. Caso contrario, que se presentaron en el PM10, en donde el centro y el sur de la ciudad presentaron mayores concentraciones y menores parámetros Q que el norte, por lo menos. Entonces, aquí ya empezamos a ver, y es algo de lo que proponemos en nuestro estudio, y es que este parámetro específico de los modelos ARIMA se utilice para sectorizar la ciudad y a partir de este establecer medidas específicas de manejo concretas. En cuanto al ozono, lo que vemos entonces es que a lo largo de la ciudad se concentran concentraciones más altas hacia la zona oriental y el centro, siendo la zona occidental, con estas dos estaciones, la 2 y la 8, la que presentan valores
Q más altos. El monóxido de carbono se presenta en estas dos estaciones nada más y no presenta mayor variabilidad a lo largo de la ciudad. El dióxido de azufre, por su parte, entonces, volvemos a tener esta franja en el costado occidental de la ciudad como la de menor concentración y por lo tanto niveles o indicadores más altos Q. En cuanto a los nitrógenos, las partículas que vemos acá, vemos que no hay mayor variabilidad, ya que todos se encuentran en el mismo rango, a excepción del monóxido de nitrógeno, en donde solo una estación, con la cual es Carvajal, presentó una diferencia, una variabilidad más alta. Así pues, entonces, partiendo de estos modelos y con la identificación que realizamos de la normatividad, lo que hicimos fue identificar datos atípicos de cambio de nivel, que es este que vemos acá, o innovadores, los cuales para nuestra metodología se podrían entender como mejoras o como disminución en las concentraciones de estos contaminantes a causa de la entrada en vigencia de una política, que podría ser un punto de corte, que es lo que estaríamos viendo aquí en estos gráficos. Considerando entonces que la variabilidad de la normatividad es muy amplia, lo que entonces determinamos fue cuántos meses máximo podríamos atribuirle la disminución de la efectividad a una política en concreto, a una norma en concreto. Entonces, considerando estas fechas de derogación, ajuste o expedición contenidas de los 4 elementos, se determinó que la diferencia entre ellos del tercer cuartil era de máximo 6 meses, siendo entonces este periodo de tiempo en el cual se podría decir que una política fue efectiva por sí misma y no a causa de una combinación de diferentes políticas u otros aspectos. Entonces es por eso que en esta tabla de ejemplos lo que les mostramos es un punto de corte en donde para estudiar la disminución del PM2.5 a una norma relacionada, tenemos cómo cambió desde el momento del punto de corte al primer mes después de la expedición, al segundo al tercero, entonces representando en el semestre una disminución total del 46.95% en ese contaminante. Así pues, lo que podemos evidenciar es que para el PM2.5, la norma relacionada con mayor disminución, que promovió la mayor disminución, fue aquella que establecía mejores condiciones para la quema de biocombustibles y diésel. Entonces, a partir de la reglamentación de combustibles con mejor desempeño en el motor, lo que se hacía o lo que podemos evidenciar a través de nuestra investigación es que esta mejoró las capacidades de disminuir esas partículas precursoras de PM2.5 porque había mejor quema del combustible al interior de los vehículos. Para el PM2.5, en comparación con estos, con los otros que podemos ver en la tabla, perdón, para el PM10, no se logró determinar una disminución tan grande. Sin embargo, la norma relacionada que mayor logró disminuir con un 2.83% fue una orientada a determinar áreas fuentes de contaminación y programas de reducción, es decir, una medida de ordenamiento que permitía entonces tener programas de pavimentación o de siembra de árboles o cosas similares para la disminución del contaminante. Ahora, en cuanto a lo ozono troposférico, vemos que la norma relacionada que logró disminuir en un 38.22% su concentración en la atmósfera, se orientó a mejorar el tema de los motores en el sector de transporte público. Entonces los niveles de opacidad aquí se cambiaron, por lo que los niveles de generación de NOx, que es un elemento precursor del ozono troposférico, se liberaba en menor medida. Por lo tanto, las concentraciones generales disminuyeron. Esto de manera general para el PM2.5, el PM10 y el ozono troposférico. Para el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, no fue posible determinar una
una efectividad relacionada a alguna normatividad debido a que en sus series de datos no presentaron fluctuaciones, no se evidenciaron datos atípicos como los que les explicaba anteriormente. Así pues, a manera de conclusión, reconocemos entonces que para el 2007 al 2017 se contaron con 34 normas públicas en la ciudad de Bogotá que permitieron su manejo en términos de contaminación atmosférica y de las cuales entonces tienen una periodicidad de cambio o ajuste normativo promedio de 2 años. En cuanto a la modelación y tendencia de contaminantes, reconocimos entonces que la mayoría de modelos presentan una memoria corta, es decir, que en la atmósfera estos contaminantes no están durando más de 3 meses, no presentan una tendencia significativa a lo largo del año, pero que además tienen fluctuaciones constantes de la serie de mínimo 5 y máximo 14 meses a partir del el indicador de medias móviles. Esto entonces nos permite recomendar zonificar la ciudad considerando las dinámicas de concentración de los contaminantes, relacionando entonces los valores Q que se relacionan de manera inversamente a la concentración que les comentábamos. Para el PM10 y el ozono, entonces tenemos que en el norte se tenían concentraciones más bajas por tener Qs más altos y en el suroccidente el caso contrario. Para el PM2.5 teníamos concentraciones más altas, al igual que en el centro oriente, mientras que en el suroccidente se tenían concentraciones más bajas por tener una variabilidad más alta. Mientras que el dióxido de nitrógeno y los compuestos nitrogenados para el suroccidente presentaron una concentración un poco más baja que en el centro oriente. En cuanto a la efectividad de las normas, entonces, según lo que les expliqué, identificamos que aquellas con menores ajustes y que restringen la generación o liberación de sustancias precursoras son las que mayor impacto tienen en la reducción de la contaminación. Entonces, para el PM2.5 hubo una reducción con la resolución 180-782 de 46.9% al generar una mayor oxigenación en la combustión y por lo tanto menos material particulado expulsado. Para el ozono troposférico, entonces, como les comentaba, un ajuste en la opacidad de los motores, en donde ya no se generaba tantos compuestos nitrogenados que son precursores del ozono. Y del PM10, pues no se tuvo una gran mejora con los 34 instrumentos planteados. Considerando esto, quedo muy atento a las preguntas que tengan y muchas gracias.